Mateo vivía entre sombras. No sombras físicas, sino esas que persiguen el alma cuando ha cometido errores difíciles de borrar. Sus días eran una repetición monótona. Despertar, trabajar en la vieja herrería de su abuelo y volver a casa sin ganas de hablar con nadie. La gente del pueblo aún murmuraba a su paso. Lo conocían por lo que había hecho, y aunque habían pasado 3 años desde que salió de prisión, el peso del pasado lo seguía. Había sido un joven rebelde. Robó, mintió. Se involucró con personas que no lo amaban, solo lo usaban. Una noche, cuando pensó que podía cambiar su suerte, todo salió mal. El robo a una tienda se convirtió en un desastre. Hubo violencia, hubo miedo, y aunque Mateo no fue el responsable directo, fue cómplice. Su condena fue corta, pero su alma quedó encadenada. Cada vez que intentaba rehacer su vida, la culpa le recordaba quién era. ¿Quién podría amar a alguien como él? ¿Quién confiaría de nuevo en sus manos? Esa tarde, sentado en la herrería con los brazos cruzados y la mirada fija en las brasas, sintió algo diferente. Un anciano desconocido se le acercó y sin pedir permiso, le dijo: «Las cenizas no apagan la llama, muchacho. A veces de ahí nace algo nuevo». Mateo lo miró con escepticismo. ¿Quién era ese viejo? Pero el hombre solo le sonrió. Dejó un pequeño trozo de papel doblado sobre la mesa y se fue. Al abrirlo leyó una sola frase: «Dios aún escribe historias con tinta de misericordia». Esa noche, Mateo no pudo dormir. No era la primera vez que pensaba en Dios, pero sí la primera vez que sintió un suave deseo de hablar con Él, como si una voz interna, apenas audible, le dijera que no estaba todo perdido. Se levantó, encendió una vela y se sentó junto a la ventana abierta. Miró al cielo y susurró con la voz temblorosa: «No sé si me escuchas, no sé si quieres escucharme, pero si es verdad que aún escribes historias con misericordia, no me olvides. No pasó nada, no cayó fuego del cielo, ni una paloma descendió». Pero en su interior, algo se movió. Era como un suspiro que no venía de él, una brisa leve, una pequeña paz. Al día siguiente, algo lo llevó a caminar por una calle que no frecuentaba. En una esquina, encontró una pequeña iglesia con las puertas abiertas. No sabía si entrar o seguir, pero sus pies decidieron por él. Adentro, un grupo de personas oraba. No lo conocían y no lo miraron con juicio. Uno de ellos, una mujer de rostro amable, le ofreció asiento. «Aquí todos somos un poco rotos», le dijo sin que él preguntara. «Pero Él sabe hacer nuevas todas las cosas». Mateo no dijo nada, pero esa tarde volvió. Semanas después, Mateo ya formaba parte del pequeño grupo. No hablaba mucho, pero escuchaba. Cada palabra sobre redención, cada testimonio, cada oración encendía algo en su interior. Un día, el pastor compartió la historia del hijo pródigo. Mateo la había oído antes, pero nunca la había sentido como ahora. El joven que pidió su herencia, malgastó todo y terminó comiendo entre cerdos, le parecía tan familiar. Lo que lo sorprendió no fue el pecado del hijo, sino la reacción del padre. Salió corriendo a su encuentro. Corrió, no lo esperó con reproches, sino con abrazos. Esa noche, Mateo lloró por primera vez en años. Lloró no de tristeza, sino de una mezcla de culpa y esperanza, como si el alma comenzara a sanar. Al día siguiente, en la herrería, mientras forjaba un hierro, pensó en algo. El fuego que duele también moldea. Quizá su dolor podía tener propósito. Quizá Dios, como un herrero divino, no había terminado con él. Un domingo, el pastor habló del perdón, pero no del que uno recibe, sino del que uno da. Mateo sintió un golpe en el pecho. Aún guardaba rencor. Contra quienes lo arrastraron a su caída. Contra él mismo. El rostro de Daniel, su viejo amigo y quien lo había traicionado, apareció en su mente. Hacía años que no se veían, pero Mateo sabía dónde vivía. Durante varios días, luchó. ¿Debía buscarlo? ¿Qué sentido tenía? ¿Y si lo rechazaba? Pero algo dentro lo empujó. Fue una mañana de lluvia cuando tocó la puerta. Daniel tardó en abrir. Cuando lo hizo, su expresión se llenó de sorpresa y miedo. «No vengo a reclamar nada», dijo Mateo. «Solo quería decirte que te perdono y pedirte perdón también». Daniel no respondió de inmediato, pero sus ojos brillosos hablaron por él. Se abrazaron y algo invisible se quebró. Ese día Mateo comprendió que el perdón no era una emoción,
era una decisión, y que al liberarlo, él mismo fue liberado. El corazón de Mateo comenzaba a latir distinto. La herrería ya no era solo un lugar de trabajo. Ahora veía en el fuego, en el hierro, en el martillo, una imagen viva de lo que Dios hacía con su vida. Una tarde, mientras ayudaba a reparar una verja de la iglesia, el pastor se le acercó y le dijo: Mateo, ¿alguna vez has pensado en enseñar a otros jóvenes, especialmente a esos que han pasado por lo que tú pasaste? La idea lo asustó. ¿Quién querría escuchar a un exconvicto? ¿Qué autoridad tenía él? Pero el pastor insistió: Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Pasaron semanas. Mateo oró, luchó contra el temor. Finalmente aceptó. Comenzó ayudando en un pequeño grupo de adolescentes. Al principio se sentía torpe, pero algo hermoso sucedía cuando hablaba. Los jóvenes lo escuchaban, no porque fuera perfecto, sino porque hablaba desde sus cicatrices. Les contaba cómo Dios lo rescató, cómo el perdón lo transformó, y cómo aún con errores, el amor de Dios permanecía firme. Muchos de esos jóvenes, marcados por hogares rotos y malas decisiones, encontraron en él un ejemplo de que es posible empezar de nuevo. Mateo empezó a sentir que su historia no era un desperdicio, era un testimonio, un mensaje con carne, con dolor y con redención. Todo iba en ascenso. Su fe crecía, su servicio también. Pero como en toda historia de redención, hay pruebas. Una mañana recibió una carta oficial. La familia del dueño de la tienda que él y sus cómplices habían robado, ahora lo demandaba civilmente. No querían dinero. Querían impedir que se acercara a cualquier escuela o grupo juvenil, alegando que su pasado era peligroso para otros. Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo seguir si el pasado siempre lo perseguía? Esa noche fue a la iglesia vacía ya. Se arrodilló solo, en silencio. Lágrimas caían sin palabras. Dios, pensé que me estabas usando. Esto es una señal de que no soy digno. Entonces, un versículo vino a su mente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Esa fue su respuesta. No una solución inmediata, pero sí una promesa de compañía. Mateo decidió no pelear con ira, sino con fe. Se presentó ante las autoridades con humildad, acompañado de testigos, el pastor, padres de los jóvenes, e incluso uno de los chicos que ya había cambiado gracias a su guía. Al final, la denuncia fue retirada. Uno de los funcionarios incluso lo felicitó por su transformación. Mateo ya no era el mismo joven lleno de culpa. A sus 30 años, se había convertido en un pilar de la comunidad. Abría la herrería cada mañana, y por las tardes enseñaba a jóvenes no solo el oficio del hierro, sino la esperanza que él mismo había recibido. Uno de sus proyectos más simbólicos fue forjar una gran cruz de hierro para la iglesia. Cada martillazo era una oración, cada chispa, un recuerdo redimido. Cuando terminó, la cruz fue colocada en el altar. Nadie sabía el significado tan profundo que llevaba, pero para él era el testimonio físico de su transformación. De las cenizas, Dios había levantado algo nuevo. Un día, al final de una reunión juvenil, un muchacho se le acercó y le dijo: Mateo, ¿usted cree que alguien como yo puede cambiar? Él sonrió, lo miró a los ojos y respondió: Yo soy prueba viviente de que sí. Si Dios me levantó a mí, también puede hacerlo contigo. El joven lo abrazó, y en ese abrazo, Mateo sintió que su historia tenía sentido. Una madrugada, Mateo despertó y salió al patio. El cielo estaba aún oscuro, pero en el horizonte comenzaban a aparecer los primeros tonos dorados del amanecer. Recordó aquel primer día en que oró sin saber orar. Recordó la voz del anciano, la frase en el papel, las lágrimas derramadas, el perdón ofrecido, los temores vencidos, todo lo que era y lo que ahora era. Gracias, Señor, susurró. No solo me diste una nueva oportunidad, me diste una nueva historia. El sol apareció, lento pero firme, como lo hace la gracia, como lo hace el amor de Dios, sin prisa, pero sin fallar. Mateo no era perfecto. Tenía cicatrices, sí, pero ya no eran heridas abiertas. Eran marcas de un Salvador que camina con los caídos, que restaura a los rotos, que hace nuevas todas las cosas. Y así, bajo el primer rayo de sol, Mateo sonrió, porque ahora sabía que cada día era un nuevo capítulo, y que el autor de su vida
No había terminado de escribir.